Muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Es lamentable que nos reencontremos en esta situación virtual. Ojalá ya prontamente nos podamos encontrar de modo presencial y volver a compartir como el semestre pasado o lo que alcanzamos a compartir el semestre pasado, que fue muy grato. Para menos, al menos para mí, ¿no? En esta ocasión voy a hacer una primera clase introductoria sobre el curso Genealogías Poéticas. Voy a decir algunas cosas generales sobre el curso y sobre todo voy a compartir una primera lectura de Lión de Platón, que es el primer texto que vamos a abordar en esta asignatura, y en parte de este video voy a explicar por qué comenzamos por este texto, ¿no? Eh, el objetivo de esta clase es comprender la situación cultural en la que se enmarcan los primeros planteamientos de Platón con respecto a la poesía, que va a ser el hito fundacional, el hito inicial más bien, que vamos a tomar como partida de este curso, que de manera general, a menos como yo lo interpreto este curso, lo que hacemos en él es ver históricamente cómo se han relacionado, por una parte, los discursos sobre la educación, y por otra parte los discursos sobre la literatura. ¿Cómo se han establecido los vínculos entre estos dos discursos que tanto nos competen a nosotros y a ustedes, que son profesores en formación? ¿Cómo han sido las relaciones entre la educación y la enseñanza de la literatura? Vamos a abordar esto a partir de textos teóricos, desde el surgimiento de la teoría y la crítica literaria occidental hasta algunos de sus importantes acontecimientos en el siglo XIX. El curso como tal, si quiero la presentación que yo les subí ayer al aula virtual, tiene 3 unidades. Una primera unidad centrada fundamentalmente en lo que se conoce en la historiografía tradicional como la Grecia clásica. Aquí vamos a estudiar puntualmente textos de Platón, dos sobre todo, Ión, del cual vamos a hablar hoy, Ión, o sobre la poesía, y la República, en específico 3 libros de la República: libro 2, libro 3 y libro 10. Y luego la poética de Aristóteles, para ver cómo en este diálogo un tanto desfasado el discípulo le responde al maestro. También en esta primera unidad vamos a sumar un tercer texto, el ensayo del filósofo francés Jacques Rancière, El reparto sensible, para hacer una evaluación crítica de lo que hayamos comentado en torno a Platón y Aristóteles. Importante decir, está mencionado en la presentación de ayer, pero es importante recalcarlo, que el modo de evaluación de esta primera unidad será el siguiente. Cada 2 semanas yo les entregaré una pregunta que ustedes responderán en pareja y tendrán 2 semanas para ello. Es decir, vamos a tener 3 o 4 clases sobre Platón y yo les entregaré una pregunta que ustedes tendrán una semana para resolver. Luego 2 semanas sobre Aristóteles. Al cabo de esas 2 semanas, una segunda pregunta que ustedes deberán desarrollar. Y luego unas clases sobre Rancière para examinar a Platón y Aristóteles. Y ahí les entregaré una tercera pregunta. La evaluación final de esta unidad 1 será el promedio de esas 3 calificaciones, de aquellas 3 preguntas. En el PowerPoint que les subí ayer están en concreto las fechas en las cuales les entregaré estas interrogantes y también las fechas en las cuales ustedes deben entregarme estas respuestas, ¿no? El objetivo de esta clase 1 está vinculado al resultado de aprendizaje eh, número 1, consignado en el programa de la asignatura que también les compartí ayer, que dice: comprende los fundamentos históricos y filosóficos que dieron origen al pensamiento crítico literario, para así promover en el estudiantado un aprendizaje significativo de las bases literarias de las literaturas occidentales. Antes de abordar la lectura de Lyon, hay que hacer algunas breves aclaraciones, porque el tomar este texto como punto de partida para este curso lo requiere. En primer lugar, si escogemos el Lyon como punto de partida, en ustedes quizás asoma una duda, ¿no? Que es la duda: ¿es el Lyon el primer texto que presenta una reflexión sobre la poesía en el pensamiento occidental? La respuesta es no.
Hay antecedentes previos a Platón, a este texto temprano de Platón, que es el Ion, por supuesto, ¿no? Uno de los antecedentes más importantes es que, sepan ustedes, en el siglo VI antes de Cristo, en el mundo helénico, surgió de manera muy importante una interpretación alegórica sobre la poesía épica y sobre la poesía lírica arcaica. A partir de que, como la poesía consistía en el texto central del sistema educativo griego, y de esto vamos a hablar más adelante, surgieron en aquella discusión algunos puntos de vista que asignaban a la poesía, ya sea épica o lírica, como inmoral o como irracional. En torno a estos juicios, algunos autores, como Teágenes de Regio, como Metrodoro de Lámsaco o como Estesímbrodo de Tasos, desarrollaron una interpretación alegórica sobre la poesía. De este modo, por ejemplo, vinculaban a los dioses y a los héroes a ciertos valores morales, o también alegóricamente lo vinculaban a ciertos elementos físicos, ¿no? Ya sea el fuego, el viento, el agua, la tierra, etc., ¿no? Para así resolver este problema de que se acusara de inmoral o de irracional a la poesía. Un segundo problema a resolver, cuando decidimos tomar a León como punto de partida de este curso, Genealogías Poéticas, es el problema de la autoría de León, ¿no? Si ustedes buscan en Internet o en otros documentos sobre León, los juicios que mayormente van a encontrar es que se trata de un poema menor, de un texto, un diálogo menor de Platón, y que también por mucho tiempo se dudó de su autoría, de que efectivamente Platón fuera el autor de este diálogo. Lo primero que hay que decir frente a ese problema es que se trata de un problema del siglo XIX. Desde la antigüedad hasta el siglo XVIII no hay registros de que se dudara de la autoría de León. Se comienza a dudar de la autoría de Platón con respecto a este diálogo en Alemania en el siglo XIX, cuando la filología alemana plantea serias dudas con respecto a que este diálogo pertenezca efectivamente a Platón. Lo cierto es que las dudas de aquellos filólogos alemanes, entre ellos algunos muy importantes como Wilamowitz, surgen sobre todo a partir de dos juicios que dos importantes pensadores alemanes hacen sobre este diálogo platónico cuando se publican en Alemania las obras completas y críticas de Platón. Estos pensadores son Goethe, por una parte, y también Schleiermacher, quienes lo que hacen no es cuestionar o poner en duda la autoría platónica del diálogo, sino que lo que hacen es cuestionar el valor de esta obra con respecto a otras del corpus platónico. A partir de ese hecho surge una especie de malentendido en la filología alemana que lleva a algunos autores a cuestionar la autoría del diálogo. No obstante, en la antigüedad nadie dudó de que efectivamente este diálogo pertenecía al joven Platón, a su obra temprana. Me interesa tomar este diálogo como punto de partida por una cosa muy particular. Me interesa pensar el punto de partida de la teoría literaria occidental a partir de un texto que lo que hace es atacar a la poesía, no defender a la poesía. Me gusta pensar la idea inicial entonces de que la teoría literaria occidental surge como un discurso contra la poesía y no como un discurso a favor de la poesía. Esta idea la iremos desarrollando a lo largo de la unidad, y para esto también me gustaría escuchar sus opiniones. Eh, de momento me gustaría felicitar a Francisca y a Jason, que justo antes de que yo me pusiera a grabar este video, me enviaron cientos correos electrónicos con sus dudas con respecto a la lectura de León. Voy a incorporar sus dudas en este video para así hacerlo menos expositivo. Y desde ya les agradezco a ellos el hecho de haber leído ya el texto y su compromiso, por ende, con respecto a la asignatura, ¿no? Y con respecto a eso, fundamentalmente, los interpelo a todas y a todos, ¿no? He dicho que León es un texto contra la poesía, y podemos reconocerlo como uno de los textos fundantes de la teoría literaria occidental. Es un texto que interpela la poesía y nos muestra cómo en aquel momento, siglo IV antes de Cristo, comienzo del siglo IV antes de Cristo, aún la poesía seguía siendo el discurso central del sistema educativo griego.
idea que Platón quiere cuestionar y desplazar. A partir de ese hecho, me gustaría hacerle la siguiente pregunta a cada una y a cada uno, y me gustaría que me respondieran, ya sea mediante la herramienta foro del aula virtual, o que me escribieran un correo electrónico, si es que no lo quieren hacer de modo socializado y quieren hacerlo de modo más personal. Me gustaría que me respondieran a la pregunta: ¿qué función o lugar tuvo la poesía en mi formación escolar? Pregunta lanzada sobre todo porque el punto de partida de este curso es una argumentación que lo que hace es intentar de desplazar, de marginalizar a la poesía del sistema educativo. Me parece pertinente entonces agregar esta pregunta al inicio de nuestro curso. Para ustedes, en su formación escolar, primaria, secundaria, básica, media, ¿qué lugar tuvo la poesía? ¿Central, marginal, periférico? ¿No? Me gustaría escuchar sus opiniones. Como un gatillante para su reflexión, les dejo este sitio, Poesía en la Escuela, que es una agrupación argentina muy interesante que desde el 2010 lo que hace es efectivamente eso. Organiza una serie de festivales en escuelas a lo largo de aquel país para reubicar el lugar de la poesía en la clase de castellano en particular y de la escuela en general, ¿no? Tienen un planteamiento muy interesante de que lo pueden ver en su página, pero se los adelanto, utilizan el recurso de la poesía como modo de tensionar, de enfrentar a lo que ellos llaman la vida capitalista, ¿no? Que tan en boga ha estado presente en nuestras reflexiones y nuestros comentarios, sobre todo desde octubre del año pasado. Visiten el sitio Poesía en la Escuela y luego anímense a responder a esa pregunta para animar eh, esta primera clase introductoria, que me gustaría recalcar. Espero que sea la primera vez que se haga mediante un video. Espero que las próximas clases podamos conectarnos mediante otras herramientas, videoconferencias, qué sé yo, y podemos interactuar en el momento, ¿no? Ahora sí, vámonos a Lión, ¿no? Obra temprana de Platón, probablemente que haya sido escrita entre el año 394 y 391 a.C., es decir, al inicio del siglo IV. La fecha no es accesoria ni es un mero dato de erudición, es importante para un planteamiento que vamos a retomar al final de esta exposición. Desde la antigüedad, la obra superviviente de Platón, es decir, la que nosotros llegamos a conocer hasta el día de hoy, fue organizada catalográficamente en tetralogías. Uno de los modos tradicionales de organizar las obras de la antigüedad era ya sea en trilogías o tetralogías. Aparentemente Platón le había transmitido a alguno de sus discípulos antes de morir que su obra escrita le hubiera gustado que se organizara en tetralogías. De esta manera, Elión quedó ubicada en la séptima de las 9 tetralogías supervivientes de la obra platónica, junto al Hipias Mayor, el Hipias Menor y el Menéxeno. Esto no quiere decir que estas 9 tetralogías sean todo lo que escribió Platón, son efectivamente lo que se conservan de Platón, ¿no? En términos estructurales o temáticamente estructurales, este temprano diálogo platónico se puede dividir en 3 momentos. Una primera parte, muy próxima también al tema de la tercera parte, en la que se intenta negar el carácter técnico de la poesía. Mientras que en la segunda de ellas se desarrolla la idea del entusiasmos. Precisamente Francisca en su correo me hacía una pregunta que era si había un término técnico para referir a este encantamiento que causaba la poesía y sobre el cual discuten en este diálogo Sócrates e Ión. El término técnico que utiliza Platón en el diálogo y lo coloca en boca de Sócrates es ese, el entusiasmos, ¿no? Sin embargo, la parte central del diálogo, al menos la que nos interesa a nosotros, son 2 largos monólogos de Sócrates que en el PDF que yo les compartí de la edición de Gredos están ubicados en la página 256, el primero, y 260, el segundo de ellos. En torno a estas ideas vamos a hablar en los siguientes minutos. Por ejemplo, justo antes del primer monólogo, en la página 253, Sócrates le espeta a Ión lo siguiente. No es difícil, amigo, conjeturarlo, le dice, pues a todos es patente que tú no estás capacitado para hablar de Homero gracias a una técnica y ciencia,
Porque si fueras capaz de hablar por una cierta técnica, también serías capaz de hacerlo sobre los otros poetas, pues en cierta manera la poética es un todo, ¿o no? Este párrafo nos sirve para contextualizar el diálogo desde su inicio hasta acá y para rescatar de ahí un importante concepto. Si habrán leído el diálogo, como el caso comprobado de Jasón y Francisca, ¿no? Al menos, este diálogo tiene dos protagonistas. Ión, un rapsodo ateniense, que acaba de volver de la ciudad de Epidauro, donde ha triunfado en unos juegos en honor a Asclepio, el dios de la medicina, y ha obtenido el primer lugar, recitando a Homero, y Sócrates, ¿no? El maestro de Platón. Y como es un diálogo primero celebratorio con respecto al triunfo de Ión, pero luego cuestionador, inquisidor de Sócrates con respecto a Ión, ya que Ión no puede explicar por qué es el mejor rapsodo interpretando a Homero, pero no puede alcanzar el mismo nivel con respecto a otros poetas, Hesíodo, Arquíloco, etc. ¿No? Y en este pasaje es interesante que Sócrates le diga esto, ¿no? Tú no tienes técnica, porque si tuvieras técnica, serías capaz de explicar lo que haces. Vamos a retomar esta palabra, en particular técnica o tecne en griego, porque es una de las palabras clave del diálogo. A lo largo de su argumentación, lo que majaderamente Sócrates le repite a el pobre Ión es que este no tiene técnica, no posee una tecne, porque si la poseyera, sería capaz de explicar el funcionamiento de él en tanto rapsodo, ¿no? En la página siguiente, en la página 254, Sócrates le dice lo siguiente a Ión. ¿Qué más quisiera yo que estuvieses en lo cierto, oh Ión? Sois vosotros más bien los que sois sabios, los rapsodas y actores y aquellos cuyos poemas cantáis. Yo no digo, pues, sino la verdad que corresponde a un hombre corriente. Por lo demás, con respeto a lo que te acabo de decir, fíjate que baladita y viales para cualquiera al reconocer lo que decía de que la investigación es la misma, cuando alguien toma una técnica en su totalidad. Hagámoslo así en nuestro discurso. ¿No existe una técnica de la pintura en general? Este fragmento es muy interesante y a partir de él me gustaría responder una inquietud de Jasón en su correo, ¿no? A partir de una oposición que aparece acá en el discurso de Sócrates con respecto a Ión. Es interesante que Sócrates le diga a Ión, efectivamente, ustedes, los poetas, los rapsodos, los actores son los sabios, ¿no? En cambio, yo soy un hombre que dice la verdad de un hombre corriente. Acá se marca una importante diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico. El pensamiento poético está situado en aquel tiempo mítico, aquel tiempo de la divinidad. En cambio, para, para Platón, y lo dice acá en boca de Sócrates, la filosofía está marcada en el mundo cotidiano, en el mundo corriente, y de ahí extrae la verdad. Jasón hacía una pregunta en este sentido en su correo, con respecto a la diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento de la vida cotidiana. Y es importante la toma de partido que efectúa acá la filosofía, situada en el mundo de la vida cotidiana corriente, diferenciándose, oponiéndose al mundo de la poesía, que es otro tiempo, un tiempo mítico o atemporal, ¿no? Y nuevamente repite la idea de la técnica. Ión, en definitiva, no posee técnica. Vamos a ver qué es eso. Una idea que se repite también intensamente en aquellos dos largos monólogos centrales de la obra, que como decía están situados en las páginas 256, el primero, y 260, el segundo de ellos. La idea central que está detrás de estos grandes monólogos es una de las primeras teorías con respecto a la poesía que se conoce en el mundo occidental. Teoría conocida como la metáfora de la piedra imantada. Sobre eso también planteaba algunas dudas Francisca en su correo. Ya que Ión es incapaz de explicar lo que él hace recitando, Sócrates se atreve a darle una interpretación. Dice, lo que te pasa a ti y también a otros rapsodos, a todos los rapsodos en definitiva, es que funcionan como si fuese una piedra imantada. Los dioses iluminan a las musas, imantan a las musas,
Las musas a su vez imantan a los aedos imantan a los rapsos y los rapsos imantan al público, ¿no? Y se genera una serie de anillos magnéticos. Y para Sócrates, a eso corresponde el funcionamiento de la poesía. Esa imantación, ese fulgor divino que se transmite desde los dioses hasta el público y que atraviesa musas, aedos, rapsos, Sócrates lo llama el entusiasmos, ¿no? Y ese es un concepto clave para entender, a juicio de Platón, en este pasaje, la poesía oral arcaica, ¿no? La poesía griega oral arcaica funciona entonces como un entusiasmos, esta imantación patológica que genera la poesía en quienes la escuchan. Esto es muy importante porque se dice de modo general que Platón está en contra de la poesía. Y eso hay que, de entrada, eh, matizarlo. Platón no está en contra de la poesía. Platón está en contra de la poesía oral en el centro del discurso educativo griego, que es una cosa muy distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque para Platón, el momento en que le toca vivir es un momento de tránsito. Es un momento en el cual esa primacía de la oralidad va dejando paso a una sociedad semi-alfabetizada. Y esto conlleva profundos cambios a nivel de mentalidad. Se pasa de una mentalidad concreta a una mentalidad abstracta, entre otras cosas. Por lo tanto, Platón piensa que la nueva educación, la nueva paideia del mundo griego, debe estar centrada en un tipo de discurso que le permita a sus educandos formarse en operaciones racionales, formarse en operaciones abstractas, que sean capaces de descomponer relaciones causa-efecto, que sean capaces de clasificar la realidad. Ese discurso es el discurso filosófico, porque es el discurso que es capaz de explicar las diferentes técnicas o técnicas, no el discurso de la poesía oral, y recalco oral, que es un discurso identificatorio. Es un discurso en el cual quien oye, quien escucha, se identifica patológicamente con quien recita. Y allí no se permite el razonamiento a juicio de Platón. No se permite estas operaciones del pensar abstracto, estas operaciones que hoy día reconoceríamos como del pensar científico. Por lo tanto, es un tipo de discurso, la poesía oral, que está fuera de lugar con respecto a ese mundo que esté rompiendo en el momento en que vive Platón. Por tanto, a lo largo del discurso de Sócrates en el Ion, se va construyendo una oposición binaria, bien digo. Por una parte tenemos el mundo de los dioses, por otra parte el mundo de la verdad, de los filósofos de la vida corriente, como le dice Sócrates a Ion en el pasaje que acabamos de revisar. En un extremo está la vida mítica, en otro extremo la vida cotidiana. En un extremo está la poesía, frente a ella la filosofía, la poesía oral, ¿no? Por una parte está la tecne, en la otra parte está el entusiasmos. En una parte está la irracionalidad, en la otra parte está la racionalidad. Y podríamos extender esta oposición. Por ejemplo, el juicio de Platón, del lado de los dioses, de la verdad mítica, de la poesía, del entusiasmo, está el pensar concreto. En cambio, del lado de la verdad, de la vida cotidiana, de la filosofía, de la técnica, de la racionalidad, está el pensar abstracto. Del lado de la poesía, de la vida mítica, de ese mundo arcaico que está quedando atrás, está el predominio del oído, ¿no? La poesía funciona fundamentalmente en este momento a partir de una transmisión oral. En cambio, en el mundo que está avistando Platón, comienza a aparecer paulatinamente una primacía del ojo, ¿no? En definitiva, a juicio de Platón en este diálogo, el poeta no es un tecnites, es decir, no es un poseedor de una técnica. En otras palabras, no es poseedor de un discurso que sea capaz de explicar racionalmente por qué hace lo que hace. Lo que efectivamente hace la filosofía en la versión platónica. Explicar el funcionamiento de las cosas del mundo. Y nótese aquí la sutil ironía
de Platón, ¿no? Una de las cosas que se destaca de Platón en su obra, los diálogos, es la ironía que atraviesan estos textos. Y aquí en el Ión hay una profunda ironía, porque al hablar de la metáfora de la piedra imantada, de estos anillos magnéticos para referirse a la poesía, Platón utiliza la palabra dactilios, anillo. Y dactilios está asociado etimológicamente con dáctilo, el metro, el verso dactílico, ¿no? El metro dactílico, que era un metro fundamental de la poesía griega arcaica, ¿no? Es muy sutil la ironía que utiliza Platón para atacar a la poesía en este diálogo, ¿no? Atacarla en esta línea, ¿no? Y de manera mucho más intensa con las otras ideas que hemos referido. En suma, y para adelantar sobre todo un tema que vamos a trabajar cuando leamos e interpretemos la República, el joven Platón ve tempranamente dos grandes problemas o peligros en la preservación de la poesía oral arcaica dentro de la centralidad del discurso educativo griego, de ese discurso que forma ciudadanos. Un peligro moral y un peligro político de esta poesía oral arcaica. Un peligro moral porque, a juicio de Platón, lo que debe entregar la educación a los ciudadanos son operaciones, herramientas para que estos sean capaces de racionar de modo tal que sepan tomar las mejores decisiones posibles. Y a juicio de Platón, esas operaciones de razonamiento no le entrega la experiencia de la poesía oral arcaica, le entrega la filosofía. Entonces hay un peligro moral de perversión de la sociedad que se desprende de este tema. En segundo lugar, un peligro político, porque la unidad que entrega la experiencia de la poesía greca arcaica es una unidad precaria o frágil, porque dura solamente el instante de la recitación. En ese instante, esta piedra imantada es intensa y logra aglutinar a toda esta larga cadena que va desde la divinidad hasta el público. Terminado el tiempo de la recitación, esa unidad se disuelve. Para Platón esto es peligroso en términos políticos. El discurso educacional griego, a juicio de Platón, debe crear una unidad tal en los hombres basada en el acceso a la verdad única, de manera tal que cree un consenso social que sea la base de la gobernabilidad. Sobre esto vamos a hablar más profundamente cuando comentemos y analicemos la República, sobre todo los textos que hemos dado seleccionado, libros 2, libro 3 y libro 10. En definitiva, para Platón, la filosofía tiene un rol central en la organización del Estado y en la responsabilidad educativa del ciudadano. Y debiera, por tanto, en este momento, inicio del siglo IV a.C., desplazar a la poesía oral y su experiencia en la centralidad de ese discurso, en la centralidad del Estado, en definitiva. Hasta acá, el problema central del diálogo se basa entonces en una oposición. La oposición entre la la técnica, la ciencia, si ustedes quieren, el conocimiento también, y el entusiasmo, ¿no? Esta experiencia que es irracional, que es patológica, ¿no? Afectiva también, y que une a quien escucha con respecto a quien recita. De modo amplio, esta oposición puede entenderse también a partir de la polaridad o una de las polaridades centrales del pensamiento griego clásico. Esa oposición está situada entre la tecne y la tige. La tecne, ya hemos dicho, conocimiento, ciencia, técnica, y la tige ha sido traducida como contingencia, como azar, pero también como dice Marta Nussbaum, y esta frase me gusta mucho, la ciega dependencia del acontecer. Es decir, aquello sobre lo cual no tenemos control los seres humanos, aquello que nos excede.
frente a la tecne, que es aquello que podemos dominar, ¿no? En torno a esta oposición entre la tecne y la tige, vamos a ver a lo largo de esta primera unidad que surgen varias posiciones con respecto a alcanzar la eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía? Les reitero este concepto que vimos durante la asignatura anterior. Eudaimonía fundamentalmente traducida como buen vivir o vivir feliz. El objetivo, dice Michel Foucault en uno de sus textos, de las escuelas de filosofía griega era alcanzar una vida plena, un buen vivir, una vida feliz, una eudaimonía. Y les adelanto, por ejemplo, lo que para Platón significaba una eudaimonía. Para Platón la eudaimonía significaba el dominio de la tecne, el dominio completo de la tecne por sobre la tige, el dominio completo del razonamiento y del conocimiento de la ciencia en definitiva con respecto a la contingencia, con respecto al azar, con respecto a lo que nosotros no podemos controlar. Para comprender mejor de manera introductoria esta polaridad central en toda esta primera unidad, y yo diría en las dos primeras unidades de nuestra asignatura, vamos a leer un fragmento de Martha Nussbaum, que yo creo es una explicación antropológica e histórica de la importancia que tienen estos conceptos, tecne y tige, en la historia de la civilización, en la historia del ser humano, en definitiva, ¿no? Es un texto muy visual y les pido que hagamos el ejercicio de mientras yo voy leyendo, ustedes vayan imaginándose esta serie de escenas en sus mentes, ¿no? Dice Martha Nussbaum en un pasaje de La fragilidad del bien, un libro al cual vamos a recurrir bastante en esta asignatura, al menos durante estas primeras unidades. En los tiempos antiguos, los seres humanos erraban indefensos por la superficie de la tierra. Todo era una amenaza para ellos. La lluvia empapaba su piel desnuda. La nieve los hería con agujas frías. El granizo azotaba sus cuerpos. El ardiente calor del sol sobre sus cabezas descubiertas les provocaba sed y fiebres abrasadoras. Desvalidos, se apiñaban en sombría gruta bajo la tierra. Desconocían las artes de la caza y la agricultura, que les habrían proporcionado una fuente de alimentación estable. Carecían de animales para la labranza o el transporte. No existía un arte divinatorio que los preparara para el día siguiente. Ninguna ciencia médica curaba sus cuerpos vulnerables. Tampoco podían buscar ayuda en sus semejantes, ni cooperar con ellos, ni siquiera comunicarse en lengua común. La falta de lenguaje y la vida salvaje los mantenían separados unos de otros. Aislados, silenciosos, desnudos, no podían registrar el pasado ni planear el futuro. Tampoco podían confortarse mutuamente de la miseria en que vivían. Como formas oníricas, lo mezclaban todo al azar según transcurría su existencia. Pero su vida era tan informe, tan falta de estabilidad y estructura, que apenas la experimentaban como tal. Estos protohumanos, dice Martha Nussbaum, pues su existencia se asemejaba más a la de las bestias, habrían perecido pronto, víctimas del hambre, los peligros y los ataques de animales más poderosos. Pero la benevolencia de Prometeo, Dios cuyo nombre se relaciona con la previsión y los planes que sus dones hacen posible, otorgó a estas criaturas tan vulnerables a la tige, azar, contingencia, ciega dependencia del acontecer, el regalo de las tecnai, las tecné, las técnicas, ¿no? El conocimiento, la agricultura, la domesticación de los animales, la forja del metal, la construcción de barcos, la caza, la profecía, la interpretación de sueños, la predicción del tiempo y el cálculo, el lenguaje hablado y escrito, la práctica de la medicina, la edificación de moradas para vivir. Y con todas esas artes conservaron y mejoraron su existencia. La vida humana se tornó más segura y predecible. Se había alcanzado un cierto dominio de la contingencia. Antropológicamente, esta es la importancia de la tecne frente a la tige. La tecne, el desarrollo de técnicas, en definitiva, han impulsado a la supervivencia humana y al desarrollo del ser humano. El desarrollo del conocimiento frente a lo que no podemos controlar y que están patentes hoy en día con respecto a la epidemia que estamos experimentando, ¿no? Lo que pasa allí es que las tecnes, en este ámbito médico, aún no son capaces de controlar la tige de la pandemia.
que ha provocado el COVID-19, ¿no? ¿Y qué ejemplo más actual? Entonces, para entender esta oposición entre Tecne y TIG, que es lo que pasa hoy en día con el COVID-19, que nos tiene aislados, ¿no? Hemos vuelto a nuestras cuevas, para ocupar una metáfora de Marta Nussbaum en este pasaje, y comunicándonos de esta manera, y no de modo presencial. Entonces, ¿qué es la Tecne? Marta Nussbaum, en la fragilidad del bien, nos da una definición que quiero que comprendan muy bien y que sean capaces de interiorizar, porque nos va a ser muy útil para entender esta unidad y también la asignatura. Dice Marta Nussbaum, la Tecne es pues una aplicación deliberada de la inteligencia humana en alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio de contingencias futuras. Y lo repito, es una aplicación deliberada de la inteligencia humana a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio de contingencias futuras. Y efectivamente, lo que Sócrates en el diálogo platónico le cuestiona a Ión es que no realiza una aplicación deliberada de la inteligencia humana sobre la poesía. No es capaz de explicar lo que hace. Por tanto, no posee una técnica. No posee una técnica. Por lo general, dice Marta Nussbaum, a la persona que vive según la técnica, las experiencias nuevas no la cogen por sorpresa o sin recursos. Lo que nos ha pasado hoy en día, ¿no? Esta pandemia nos ha cogido sin recursos médicos para enfrentarlo, ¿no? Esa persona posee cierto tipo de aprehensión sistemática de las cosas, los que poseen técnica, un modo de organizarlas que hace que se encuentre bien preparada en las situaciones nuevas, a salvo, y esta frase me gusta mucho, de la ciega dependencia del acontecer. Entonces la técnica, los que han eh, desarrollado a lo largo de la historia humana, nos han salvado de esto, de la ciega dependencia del acontecer. Y para Platón, en el Ión y también en la República, la poesía oral no posee técnica, porque no es capaz de explicarse a sí misma. Este hecho para Platón es suficiente para que en este nuevo momento de transición hacia una sociedad semi-alfabetizada, la poesía oral sea desplazada del sitial que se le atribuyó en esta sociedad que está quedando atrás en el momento en que Platón escribe y piensa. A juicio de Aristóteles, las técnicas, en cuanto tales, debían tener 4 atributos. El primero de ellos es la universalidad. Una técnica, dice Aristóteles, nace cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre un conjunto de cosas semejantes. Y es precisamente el problema que tiene Ión. Ión es el mejor intérprete de la obra homérica, pero no puede alcanzar el mismo nivel con la obra de Hesíodo, Arquíloco, etc., ¿no? En segundo lugar, dice Aristóteles, la tecne debe poseer enseñabilidad. La universalidad de la tecne brinda la posibilidad de transmitirla y enseñarla, lo que efectivamente no puede hacer Ión ante la interpelación de Sócrates de que le explique lo que hace, y Ión no puede entregar una respuesta. La experiencia desordenada solo puede ser pasado, pues depende del azar, pero la tecne es susceptible de comunicarse con anterioridad a la experiencia, ya que ha reunido numerosas experiencias y producido una explicación. En tercer lugar, un tercer atributo de la tecne es la precisión, lo que los griegos llamaban la acribeía. Donde antes había indistinción y vaguedad, la tecne posicionan allí precisión. Y lo que hay en el discurso de Ión sobre su propio hacer es eso, indistinción y vaguedad. A juicio de Platón, mediante el personaje de Sócrates. Y en cuarto lugar, un cuarto atributo de la tecne es el interés por la explicación. La tecne, dice Aristóteles, plantea cuestiones sobre el porqué de sus procedimientos e intenta ofrecer respuestas. Precisamente en lo que Ión no puede hacer. Ión no puede explicar el porqué de sus procedimientos, ni tampoco ofrecer respuestas, ¿no? Y así es como el Ión ataca a la poesía oral para desplazarla de la centralidad del sistema educativo griego, y para nosotros esa es una hipótesis de partida. La teoría literaria occidental surge como un discurso contra la poesía.
Vamos a profundizar esto en las siguientes clases. De momento, una primera síntesis, extraída de un párrafo de una obra central que nos acompañará en esta primera unidad, de Erich Havelock, Prefacio a Platón. Dice Havelock, entre Homero y Platón empezó a cambiar el método de almacenamiento del libro cultural, esta categoría de la cual ya hablamos en el curso anterior, Literatura y Mundo Antiguo, el sistema de almacenamiento que posee una sociedad, de almacenamiento de información que posee una sociedad. Entonces, entre Homero y Platón, dice Havelock, en su hipótesis, empezó a cambiar este método de almacenamiento, este libro cultural, porque la información se fue alfabetizando. Y paralelamente, el ojo fue sustituyendo al oído en el papel de órgano principal utilizado al propósito. Los resultados de la alfabetización no se manifestaron plenamente en Grecia hasta el advenimiento del periodo helenístico, cuando, por así decirlo, adquirió fluidez el pensamiento conceptual y su vocabulario alcanzó cierto grado de normalización. Platón, que vivió en pleno centro de esta revolución, dice Havelock, fue su heraldo y se trocó en su profeta. Lo cierto es que el kit de la cuestión radica en la transición del oral a lo escrito y de lo concreto al abstracto. A tal efecto, los fenómenos que nos toca estudiar son muy precisos y proceden de cambios también muy precisos en la tecnología de preservación de lo comunicado. Ese es el punto de partida de este curso, ese momento de transición, desde lo oral a lo escrito, desde lo oral, si se quiere, a lo semi-alfabetizado, desde el pensar concreto hacia el pensar abstracto, desde la poesía oral hasta la poesía que comienza a ser registrada. En ese momento de tránsito, dice Havelock, Platón es el heraldo y el profeta de ese momento. Y nosotros podríamos agregar, y en ese momento de tránsito, Platón inventa un género que lo va a legar a la posteridad, los diálogos. El diálogo, precisamente un tránsito entre lo oral y lo escrito, ¿no? Ese es el punto de partida de genealogías poéticas. Aquí comienza el curso, aquí comienza nuestra pregunta en torno a la relación entre los discursos sobre la educación y los discursos sobre la literatura. ¿Cómo se ha dado esta relación históricamente? ¿Cuáles son sus hitos? Aquí tenemos un primer granito en el mundo occidental. La diatriba de Platón contra la centralidad de la poesía oral en el sistema educativo griego. Ideas que serán sistematizadas e intensificadas en la República. Y nosotros atenderemos a 3 libros donde esas ideas están intensificadas y sistematizadas. Libro 2, libro 3 y libro 10. En nuestra próxima clase, que espero sea una videoconferencia en un video, abordaremos el libro 2 y el libro 3. Así que avancen en su lectura. Y en la subsiguiente abordaremos el libro 10. Por favor, ante cualquier duda o pregunta, escríbanme, ya sea mediante el foro o mediante el correo electrónico. Y anímense a responder esa pregunta que les lancé al inicio de este video. ¿Qué función o qué rol tuvo la poesía en su formación escolar? Por último, cuídense mucho, ¿no? Cuídense de la ciega dependencia del acontecer de esta pandemia. Nos vemos pronto.